Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es José Ortega. Yo les presentaré un resumen y un análisis sobre los artículos 46 al 116 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué analizaremos este video, esta presentación? Primero, formas de finalización de una relación laboral. Segundo, las condiciones de trabajo. Y por tercero, un ejercicio para reivindicar nuestros conocimientos. Estas formas de finalizar una relación de trabajo las tienen en pantalla y ahorita vamos a desglosar cada una de ellas. Primero, la suspensión. La suspensión es poner en pausa la relación laboral y por lo tanto el trabajador no tiene la obligación de prestar el servicio, el prestar el trabajo personal hacia el patrón, al igual que el patrón tampoco tiene la obligación de pagar el debido salario. Pero tiene que entrar en alguna de las causales que aquí se señalan. 1. La enfermedad contagiosa del trabajador. La incapacidad emitida por el Seguro Social. En caso de que el trabajador caiga en prisión preventiva u arresto. Cuando cumplan los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en la Constitución, consignadas, por ejemplo, en el artículo 31, fracción tercera. Por ejemplo, ahorita me acuerdo de los puestos electorales. Designación del trabajador como representante. ¿Representante de qué? Ahorita veremos más adelante. Falta de documentos por parte del trabajador. En caso de que el trabajador le falte algún documento para desempeñar su trabajo, puede el patrón suspender la relación hasta que esté totalmente sus documentos en norma. Conclusión de la temporada en caso de que la relación laboral se haga por esta vía, por este tipo de contrato. O por licencia del Seguro Social, la cual no veremos en esta presentación porque está en el artículo 140 bis de la Ley del Seguro Social. Sin embargo, estas no son las únicas causales. El legislador en el 42 bis establece otra causal, la cual es la contingencia sanitaria, y nos manda el artículo 429. A su vez, el 429 nos manda el 427, los cuales también son causales de suspensión colectiva. Básicamente es lo mismo que aquí, pero recordemos que estamos viendo relaciones individuales de trabajo. Este artículo 427 regula la suspensión por contingencia sanitaria y establece en su fracción cuarta. Si hay una suspensión por contingencia sanitaria, el patrón pagará un salario mínimo por día hasta un mes. O sea, 30 días el patrón tendrá la obligación de pagar el salario. El 43 dice, ¿cuándo empieza a surtir efectos el 42? Bueno, en los casos de las fracciones 1 y 2, o sea, enfermedad contagiosa o incapacidad, desde que el patrón se entere o se produzca incapacidad. Desde el tercero al 4, desde que se esté detenido, hasta la sentencia absolutoria, en caso de que presión preventiva y tenga un proceso penal, por así decirlo, o termina el arresto. Si el 5 o 6, desde la fecha requerida hasta 6 años después, podrá solicitarse la suspensión. Si fracción séptima, desde que el patrón sepa hasta 2 meses. Y en el último caso, que es el de la temporada, desde que se concluye la temporada hasta el inicio de la siguiente temporada de trabajo. El artículo 44 establece otra causa que puede decirse suspensión. Sin embargo, cuando los trabajadores sean llamados para la Guardia Nacional, conforme al artículo 31, fracción tercera constitucional, esto será un tiempo de servicio que se considera antigüedad en su trabajo, aunque no esté en él físicamente. Y el artículo 45 establece cuándo debe regresar un trabajador a su trabajo, a la subordinación con su patrón. En caso de las fracciones 1, 2, cuarto y séptima del artículo 42, o sea, las causales de suspensión, al día siguiente que la fecha de que termine la causa de suspensión. Por ejemplo, si yo me curo hoy, mañana tendré la obligación de terminar la suspensión y volver a ir a mi trabajo. Y en los casos de la tercera, la quinta y la sexta, dentro de los 15 días siguientes. Ahora, veamos qué es la rescisión. La rescisión es una forma de terminar la relación laboral, pero impulsada por una parte. Puede ser trabajador, en este caso se llamaría despido, o puede ser por el trabajador, en este caso se llamaría separación. Y
El 46 establece la posibilidad de despedir justificadamente a un trabajador. Por lo tanto, pero también hace la distinción de que si se le despide injustificadamente, por lo tanto, tendrá una consecuencia. Y el 47 establece las causales para ello. Que engañe al trabajador al patrón con certificados falsos, documentación falsa. En caso de que exista una falta de probidad y honradez, esto no lo puede determinar el juez al menos de que haya una reglamentación interna de la empresa o compañía. Se altera la disciplina del lugar por lo anterior, o sea, la falta de honradez u probades. Si el trabajador comete algún acto grave contra el trabajador, familiares o personal, pero si son de manera grave que haga imposible la relación de trabajo. Si el trabajador ocasiona de manera intencional perjuicios materiales en contra de la empresa, en contra del patrón, incluye la sexta. Si ocasiona perjuicios graves, por ejemplo, de que se le caiga un dominó de tazas de baño y la pérdida se calcula en 100 millones, pero por negligencia. También puede entrar por intencionalmente, sin embargo, no creemos que sea común, pero puede haber. 7. En caso de que comprometa la seguridad tanto de las personas que lo rodean como del establecimiento del lugar de trabajo. Si comete actos inmorales como hostigamiento o acoso sexual, esto nos remitimos otra vez a lo que dijimos de la fracción segunda, que necesita una reglamentación sobre moralidad, sobre cómo debe comportarse el trabajador y qué acciones se pueden considerar que. Revelar secretos de fabricación o reservados. Esto entra más para trabajadores de confianza, no tanto para trabajadores de planta o de obra. Pero recordemos que los trabajadores de confianza no es un trabajador al que el patrón le tenga una confianza plena y le cuente secretos, no. El trabajador de confianza es un personal directivo o administrativo que se encarga en la empresa, que funciona como representante del patrón. Que ocurran 3 faltas en un tiempo de 30 días sin justificar o sin permiso del patrón. Desobedecer las órdenes del patrón. Negarse a adoptar alguna medida preventiva o seguir procedimientos indicados. Esto va muy relacionado al anterior. Ir al trabajo con alguna de estas dos supuestos que ahí puse un poco censurados, pero tampoco tanto, así que pues lo pueden leer. Al menos de que sea prescripción médica. Aquí el legislador lo que hace es entender a los trabajadores, pero no te puedes estar en un trabajo así. Sin embargo, por alguna prescripción médica puede ser solicitar, iba a decir dopamina, pero dopamina no es un medicamento ni nada así. Puedes solicitar, por ejemplo, morfina por alguna razón que no sé médico, pero me imagino de que se puede hacer, de que el trabajador por un riesgo de salud tiene que estar sometido a los efectos de la morfina. Así que el médico le tiene que hacer las prescripciones y a partir de ahí el trabajador tiene que llevarla con el patrón. Sentencia de pena de prisión, igual que la anterior, que se me hacía un poco obvia. Y aquí el legislador agrega la 14 bis, la falta de documentos necesarios, que se refiere, o sea, trae mucho que ver, tanto como con la primera, si no mal recuerdo, de suspensión. Sin embargo, aquí podemos hacer una distinción entre esas dos anteriores. Porque, por ejemplo, en primer causal, engañar al trabajador al patrón. Sin embargo, puede ser en documentos, puede ser en bastantes cosas. Sin embargo, esto solo se remite a documentos y en cierto caso podría de que el trabajador no le esté dando los documentos mal o fuera de regla, no porque lo quiere engañar, sino porque él no sabe, negligencia o cualquier cosa. Y la 15 porque el legislador se cansó y escribió análogas. No puede despedirlo solamente de una forma banal, tiene que hacer por medio de una formalidad. El patrón debe dar aviso escrito al trabajador. En caso de que no se pueda, tiene que avisar al tribunal y si no, se presume despido injustificado. Y veremos cuáles son las consecuencias de esto. El artículo 48 habla principalmente del trabajador y algunos derechos, que podrá solicitar la reinstalación e indemnización constitucional si no es justificado el despido.
Si no se comprueba causal, el trabajador puede exigir salarios vencidos o salarios caídos, pero si muere por alguna razón el trabajador, estos salarios caídos ya no se incrementan. Ahorita veremos cómo calcular estos salarios y cuál es su fundamento. En caso de que un abogado, litigante, representante, servidor público, cualquier persona que esté dentro del caso intenta dilatar el tiempo de juicio, se le puede multar de 100 a 1000 días a 1000 UMAS. Esto se pensó porque antes en los juicios laborales por lo general se tardaban mucho para sacar más provechos de cualquier situación, más dinero, porque ahorita veremos de que los salarios caídos se pueden acrecentar por el paso del tiempo, al igual que los intereses. El 48 bis habla de adquisiciones improcedentes, por ejemplo, en lo último del 48, el 48 bis lo ponen de una manera mejor y más concreta. En caso de que no nos vamos a meter en esto, pero pueden abrir su ley, les recomiendo que lo hagan, porque pueden poner pausa al video y consultar la ley, la cual es mucho más clara y específica de lo que lo hago yo, por si no está claro. Pero distingue entre dos, entre las acciones entre partes, abogados, litigantes, representantes, y la de los servidores públicos, que serían, por ejemplo, el Centro de Conciliación Laboral, un juez laboral o un tribunal. El artículo 49 establece que hay causales para que el patrón pueda eximirse la obligación de reinstalar al trabajador. Primero, si el trabajador tiene menos de un año en la empresa, si su trabajo consiste en el contacto directo y permanente con el patrón, si es un trabajador de confianza, recordemos, director o administración. Si es un trabajo del hogar o si es un trabajo con un tipo de contrato eventual. Y a partir de aquí aparecen las indemnizaciones de esta indemnización por no reinstalación, se le conoce. El caso de que el contrato sea por tiempo determinado, menor de un año, se le dará la mitad de los salarios trabajados. Por ejemplo, el trabajador trabaja 8 meses, así que 4 de esos meses se les dará como indemnización por no reinstalación. Sin embargo, si es mayor a un año, 6 meses se le pagarán por el primer año y 20 días de los siguientes. Por ejemplo, un trabajador que trabaje durante 7 años en una empresa, el primer año se le pagarán los primeros 6 meses de su trabajo como indemnización, y a partir del segundo, tercer, cuarto, a séptimo, se le pagarán solamente 20 días por estos. Tiempo indeterminado, si el trabajo es por tiempo indeterminado, se le pagará solamente 20 días de salario por año trabajado. Y además se le podrá añadir la indemnización constitucional, la cual establece que por 90 días o 3 meses el salario diario. Ahora veamos las causales de separación. Recordemos, la separación es el acto de rescisión promovido por el trabajador. Así que la primera, engañar al patrón al trabajador. Igual que las primeras de separación y de tanto de despido. Esa. Falta de probidad y honradez. Bueno, es lo mismo. Si no puede cumplirse la relación de trabajo. Esto se refiere a que el patrón obligue a no cumplir, o sea, tenga una relación extraña con el trabajador de manera que éste no pueda cumplir su trabajo y por lo tanto va a tener muchos problemas. En caso de que el patrón reduzca el salario del trabajador o no reciba el salario correspondiente. Sufrir perjuicio del patrón en herramientas útiles, porque este caso existe. De que el trabajador es contratado y el patrón le da sus herramientas. Estas herramientas se van a desgastar por el paso del tiempo. Por ejemplo, una cuchara de albañil, un martillo, un taladro, se puede descomponer con el tiempo o dañarse. El patrón no tendrá derecho a exigir una indemnización por todos estos daños. Si existe un peligro grave de seguridad o salud en el establecimiento, se compromete la seguridad, se exige al trabajador actos contra su dignidad humana. Recordemos, la ley federal del trabajo siempre vela por la dignidad humana, principalmente del trabajador, porque está en una condición inferior y más vulnerable que el patrón. Y análogas al igual que las otras causales de despido. El artículo 52 establece que el trabajador podrá ser permanecer dentro de los primeros 30 días desde que ocurra alguna de estas causales. Y tendrá derecho a indemnización según el artículo 50, el cual ya vimos.
Ahora, vayamos con la terminación, que podemos definir la terminación como la forma perfecta, entre comillas, de cómo quisiéramos de terminar una relación laboral, sin ninguna responsabilidad de ningún tipo ni nada parecido. En el 53 luego nos pone las causas de terminación, mutuo consentimiento. Si el patrón y el trabajador están de acuerdo, los dos podrán terminar la relación. Muerte. El artículo, bueno, la fracción, establece que la muerte del trabajador. Sin embargo, yo creo que también si la muerte del patrón, en caso de que no haya ningún arreglo, convenio con respecto a esta situación que establezca que la relación de trabajo se pasará, yo digo que aún así muere la relación de trabajo y se crea una nueva. Así que también en caso de muerte del patrón, yo considero que se acaba la relación de trabajo. Se termina la obra, en caso, por ejemplo, de una casa. Si se termina la casa, se le pagará y ya no habrá una relación de trabajo, por ejemplo, un arquitecto. Término. En caso de que sea por hora, de que ya haya cumplido las horas correspondientes, podrá irse el trabajador y ya terminar. O capital. Por ejemplo, recordemos que en los artículos entre el 20 y el 35 más o menos, o sea, no me acuerdo exactamente, hay una situación que es el de las minas. Por ejemplo, cuando se explotan las minas se puede obtener por capital el contrato laboral. Incapacidad que es imposible. Ahorita veremos esta en el siguiente artículo. Y caso del 434, que básicamente son las mismas, pero en relaciones colectivas de trabajo. Refiriéndose a lo anterior, se refiere a que la incapacidad, o sea, la sufre el trabajador y pone esto. Si el riesgo proviene de una forma no profesional, el trabajador tendrá derecho a un mes y 12 días de salario o otro empleo compatible con sus nuevas capacidades. Y el artículo 55 dice que si no se comprueba, los derechos del trabajador serán consignados según el artículo 48. Y ahora pasemos a las condiciones del trabajo, las cuales ven aquí. Si quieren leer, pausen el video porque voy a seguir. Y ya, vemos las disposiciones generales. El 56 establece que la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, que siempre va a estar velando sobre la ley y los artículos siguientes, bueno, también los anteriores, pero es un recordatorio. El 56 ya establece de que se puede establecer por el patrón y el trabajador por mutuo acuerdo tareas conexas, tareas que estén relacionadas pero que no estén dentro de la relación laboral. Y se podrá pedir una compensación salarial por esto. No se llama salario, se llama compensación salarial. El artículo 57, para proteger tanto al trabajador y al patrón, establece que se pueden cambiar las condiciones de trabajo. En caso de salario no remunerador, si el trabajador lo piensa así, una excesiva jornada o alguna circunstancia que lo justifique. El patrón tiene menos posibilidades solo atendiendo a la cuestión económica. Y ahora vayamos a las condiciones generales del trabajo. Primero, jornada de trabajo. La jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón a prestar su servicio. Y este tiempo es libre y no puede exigir los máximos legales. Se puede repartir, eso sí. Establece la ley también 3 tipos de jornadas. La diurna, que empieza a partir de las 8 de la mañana. Digo, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Nocturna, 8 de la noche a 6 de la mañana. Y la mixta, que es una combinación de las dos, pero tiene que ser menor que el periodo nocturno por 3 horas y media. ¿Y cuánto puede durar la jornada? Y aquí lo ven, 8 horas, 7 horas y 7 horas y media si es mixta. Para fijar la jornada de trabajo se observará en el artículo 5, fracción 3. Este establece, o sea, para proteger tanto al trabajador como al patrón indirectamente. La jornada continua, en caso de que, por ejemplo, un trabajador trabaje 7 horas, tendrá derecho a un descanso de media hora. Pero si en este descanso no puede salir, o sea, fuera, por el reposo de la comida, se tomará como tiempo efectivo y por lo tanto se le pagará por ello. Y a partir de ahí la ley establece unos 3 tipos de tiempo extraordinario y cómo se pagarán estas. Por ejemplo, el primer tipo es por siniestro o riesgo inminente. En este caso, solo se prolongará la relación durante un día por el tiempo estrictamente necesario. El tiempo extra
También establece que existe el tiempo extra, que no puede ser mayor de 3 horas diarias y 3 veces por semana. Luego la multiplicación de 3 por 3, 3 horas diarias por 3 veces por semana, serían 9 horas a la semana. Así que hay que tener cuidado con eso. ¿Cuánto se debe pagar por el tiempo extra? Si ocurre el siniestro o el día inminente, será exactamente la misma salario. Pero si es tiempo extraordinario, se le pagará el 100% más, o sea, el doble. Y hay todavía una tercera condición. Si el trabajo excede de las 9 horas que establece el 66, más de 3 horas diarias y 3 veces por semana, se tomará como tiempo excedente y este se pagará un 200% más, o sea, un por 3. Ahora pasemos a los días de descanso, el cual la regla general es que por cada 6 días de trabajo habrá un descanso remunerado. Por lo general la ley procura este descanso el día domingo. Si se presta el servicio el día domingo, se tendrá derecho el trabajador a una prima dominical del 25% del salario diario. Pero si el trabajador no trabaja todos los días o tiene algún diferente patrón, este tendrá derecho que se le pague la parte proporcional del salario calculada sobre el salario de los días que trabajó o sobre el percibido de cada patrón. De cualquier manera, no afecta mucho y por lo tanto se puede beneficiar. No está obligado a trabajar en días de descanso, por ejemplo, el domingo. O si en caso de que se trabaje el domingo, pero no el lunes, no se está obligado a esto. Sin embargo, el artículo 64 dice que algún día de descanso obligatorio. Establece un listado. El artículo 75 dice que está obligado a trabajar en caso de que se le diga, tú tienes que trabajar en alguno de estos días, se está obligado a trabajar, pero se tendrá que pagar un salario doble como si fueran horas extras. Días de descanso obligatorio. El 1 de enero, lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero, que es el día de la Constitución. Tercer lunes de marzo, según yo, el de Benito Juárez, pero no estoy tan seguro. O sea, bueno, me causa un poco de inseguridad esa acción. 1 de mayo por Día de las Madres, no se crean, Día del Trabajo. 16 de septiembre por Independencia de México. El tercer lunes de noviembre, en conmemoración a la Revolución Mexicana. 1 de octubre, se acaba de reformar apenas este año, hace pocos, unos meses, 2024. Porque antes decía que era el 1 de diciembre porque era el día original donde el presidente del Ejecutivo Federal sucedía su poder. Pero ahora es el 1 de octubre, así que es día de descanso obligatorio. El 25 de diciembre por Navidad. Y si alguna ley federal, aparte de la ley federal de trabajo, o local electoral, en caso de que, porque no todos los estados tienen sus elecciones el mismo día, el mismo año, pues atenderá a lo que estos también digan. El artículo 76 dice que si más de un año un trabajador trabajó para cierta empresa, este disfrutará anualmente de las vacaciones pagadas de 12 días laborales y aumenta en 2 días cada año hasta 20, o sea, hasta el quinto año. A partir del sexto año se aumentará cada 2 días por cada 5 años. O sea, hasta el décimo año tendrás derecho a 22. Hasta el año quinceavo tendrás derecho a 24. También dice que existe el servicio discontinuo por temporada, la cual se le pagará estas vacaciones proporcional a los días trabajados. También los 12 días continuos son obligatorios para el patrón. Sin embargo, el patrón puede disponer de acuerdo a su jornada y tiempo. Este es un derecho del patrón muy interesante. El artículo 79 dice que no podrán compensarse con remuneración estas vacaciones, porque se tienen que gozar y disfrutar. Pero si en menos de un año proporcional si se trabaja menos de un año, este pago se deberá ser proporcional respecto a los servicios prestados. Se pagará también una prima vacacional, además de los salarios, del 25% de todo el dinero de las vacaciones, y se deberán darse dentro de los primeros 6 meses de estas vacaciones después del año. Se entrega anualmente una constancia de antigüedad y periodo de vacaciones que correspondan, más la fecha en que lo ejercen. Y ahora pasemos al salario. El salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo personal. Y este se puede hacer por unidad de tiempo, unidad de obra, comisión o precio alzado. Si por unidad de tiempo, por hora, por semana, por día, se puede convenir que el salario mientras no se abuse, o sea, mientras no se excede el máximo legal de 148.93 pesos, si no mal recuerdo, al día de hoy. Unidad de obra, calidad de cantidad de materiales se tomarán en cuenta, al igual que las herramientas y útiles y el tiempo, pero no se podrá exigir una cantidad por el desgaste.
También en el artículo 84 dice que existe un salario integrado, el cual lo integra tanto los pagos por cuota diaria, gratificaciones, prescripciones, propinas, etc. Y a partir de aquí se sacará el salario diario. El 85 establece que es necesario que este salario sea remunerador según la calidad y cantidad de trabajo. Al igual que el salario por unidad de obra no puede ser menor a 8 horas. No puede ser menor el salario mínimo en las 8 horas. El 86 dice un poquito más, pero se puede resumir fácilmente en esa frase. A trabajo igual se le recibirá un salario igual. Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo antes del 20 de diciembre de 15 días de salario. Y para pagar el salario en general, no puede ser mayor de una semana para el trabajador material, pero sí puede ser de hasta de 15 días para cualquier demás otro trabajador. Y el artículo 89 establece una serie de las indemnizaciones. Para calcular indemnizaciones, se tomará de base el salario al día en que nazca el derecho. Por ejemplo, si yo empiezo a trabajar el 3 de octubre y me despiden por alguna razón el 3 de septiembre y en ese recibí, diferentes salarios, se tomará de base el salario el día en que nazca el derecho, o sea, el 1 de marzo creo que dije, no me acuerdo, febrero. Unidad de obra. Salario diario el promedio de las prestaciones de 30 días. Pero si hubo un aumento sobre este salario, tomará esta como base. Y se dividirá entre 7 semanas o 30 si es al mes. Yo también agregaría de que se dividiría en 15 en caso de que sea por quincena el salario. Y ahora entramos al salario mínimo, que es la cantidad menor que debe recibir el trabajador, que tiene que ser suficiente para necesidades familiares y educación. También es de utilidad social y habrá instituciones y medidas que protejan la capacidad de adquisición del salario y se fijará de manera anual, siendo nunca menor a la inflación del país. Los salarios podrán ser generales a varias áreas geográficas de aplicación. Esto fue reformado, ya no se usa en la actualidad. Sin embargo, si en la ley no se ha reformado la ley federal del trabajo, porque se estableció como un general, un salario mínimo general durante toda la república, así que lo podemos tomar como una norma orientadora, pero no coercitiva. Así que me voy a saltar un poco estos artículos, pero no el 94, donde los salarios mínimos la establecerá la Comisión Nacional integrada por los representantes de los trabajadores, patrones o gobierno. Por ejemplo, del artículo de suspensión, luego las primeras causales se refiere, por ejemplo, uno a esto, de representante del trabajador. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos, esta es la organización, el artículo 25. 96 también podemos eximir de ello. Y el artículo 97 dice que el salario no puede ser objeto de compensación, descuento, reducción, salvo 1. Se le condena al trabajador una pensión alimenticia, pago de renta o pago de abonos al Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Y también al Instituto de Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. De estos dos también puede ser representante del trabajador, volviendo otra vez a las causales de suspensión. Y ahora estamos a normas protectores y privilegios del salario, donde los salarios divididos no dan ser objeto de compensación. No, este es el 97, 92. El trabajador podrá disponer libremente de sus salarios. También el derecho al salario es irrenunciable, aunque te deban, que significa esta palabra de devengado. En caso de que tú hayas hecho un trabajo y no te lo hayan pagado, puedes demandar y... Si el salario sigue devengado, tú no puedes eximirte de ello. Por ejemplo, en materia civil y familiar, se puede, en caso de los alimentos caídos, puedes eximir de ellos y puedes renunciar a ellos porque ya llegaste, pero no puedes renunciar a los actuales ni los futuros. En este caso, el salario no puede renunciar a ninguno de los dos. Se paga directamente el salario del trabajador si no puede a la persona asignada como apoderado, en caso de que el trabajador de verdad haya escrito una carta de poder frente al notario público. Esto tiene que ser efectivo y tiene que ser muy en curso legal. Si es por depósito, todos los gastos correrán a parte del patrón y las prestaciones de especie apropiadas al uso de personal, del trabajador y familia serán proporcionales al salario.